La primera vez que el edificio me devolvió algo que había tirado a la basura, pensé que alguien estaba jugando conmigo. Era un martes por la noche y yo acababa de terminar mi turno como encargado de mantenimiento en un edificio residencial de 12 pisos. Mi trabajo consistía en reparar ascensores, cambiar bombillas, revisar tuberías y solucionar cualquier problema que los vecinos no quisieran esperar hasta la mañana siguiente. El edificio era viejo, pero tranquilo. Tenía una característica extraña que nunca me había preocupado demasiado. El conducto de basura no terminaba en el sótano. Bajaba hasta una habitación cerrada que nadie utilizaba. La puerta tenía una pequeña placa oxidada. Compactador B. Nunca había visto el compactador. Nunca había recibido una llave. Y nadie parecía saber qué había detrás. Aquella noche, mientras revisaba una fuga en el sótano, encontré una caja de cartón junto al conducto. Dentro había varios objetos viejos. Un teléfono roto, un reloj de pulsera, un juguete infantil y una taza partida. Pensé que algún vecino los había dejado allí. Tomé la taza y la tiré por el conducto. Escuché cómo golpeaba las paredes metálicas. Una vez. 2. 3. Después, silencio. Subí a mi apartamento. A la mañana siguiente, la taza estaba sobre mi mesa. La misma taza. La misma grieta. Incluso el pedazo que faltaba seguía faltando. Pensé que alguien había entrado en mi apartamento. Cambié la cerradura. Revisé las ventanas. No encontré nada. Entonces vi algo que me hizo sentir incómodo. En el fondo de la taza había una pequeña marca que nunca había notado. Un número. 1240. Aquella tarde pregunté al administrador si alguien tenía acceso al compactador. Me miró confundido. ¿Qué compactador? El de la habitación B se quedó callado. No existe. Está en el sótano. No hay ninguna habitación B, decidí enseñársela. Bajamos juntos. La puerta estaba allí. Pero cuando llegamos, la placa ya no decía compactador B. Ahora decía, instalaciones. El administrador se quedó mirándola. Esa puerta lleva años cerrada. ¿Y qué hay detrás? Nada. No insistí. Durante los días siguientes intenté olvidarlo. La taza terminó en una caja dentro de mi armario. No volví a utilizarla. Hasta que el miércoles encontré otro objeto. Una llave. Estaba dentro de mi buzón. No era de mi apartamento. Tenía una etiqueta blanca con una hora escrita. 3:15. La llevé al sótano. La observé durante varios minutos. Finalmente la arrojé por el conducto. Escuché el metal golpear abajo. 3 veces. Después nada. Subí a mi apartamento. A las 3:15 exactamente escuché un golpe en la puerta. Abrí. No había nadie. En el suelo estaba la misma llave. Solo que ahora tenía una etiqueta diferente. No la uses. Sentí un frío desagradable. A la mañana siguiente se lo conté a Samuel, el vigilante nocturno. No se rió. Me preguntó. ¿Ya empezó contigo? ¿Qué cosa? Se quedó mirando el suelo. La devolución. Me explicó que algunos trabajadores antiguos habían hablado de objetos que aparecían después de ser arrojados al conducto. Nadie sabía por qué. Pero existía una regla. Nunca debías tirar del mismo objeto 2 veces. ¿Qué pasa si lo haces? Samuel negó con la cabeza. No lo sé. ¿Alguien lo hizo? Sí. ¿Qué ocurrió? Me miró directamente. El edificio se quedó con algo que le pertenecía. No quiso decirme qué. Aquella misma noche decidí comprobar si todo aquello era una broma. Tomé una moneda. La marqué con un pequeño corte. La arrojé por el conducto. Esperé. Nada. Después de 10 minutos me marché. A la mañana siguiente la moneda estaba sobre mi almohada. La marca seguía allí. Pero había algo nuevo. Un segundo corte. Formando una cruz. Me quedé mirándola. Entonces comprendí una regla. El conducto no devolvía objetos al azar. Los modificaba. Como si estuviera respondiendo. Esa noche arrojé una fotografía vieja. Era una foto de mi madre y yo cuando tenía 8 años. Mi madre murió hacía 6 años. No quería conservarla porque verla me hacía sentir culpable. La tiré. El golpe de la fotografía contra las paredes metálicas sonó muy lejos.
Demasiado lejos. Esa vez no escuché el impacto final. A la mañana siguiente la fotografía estaba sobre mi mesa. Pero había cambiado. Mi madre aparecía igual. Yo también. Solo había una diferencia. En la parte de atrás alguien había escrito: esta vez no la tires. Reconocí la letra. Era la mía. Me quedé sentado durante varios minutos. Después llamé a Samuel. Necesito saber qué hay abajo. Hubo silencio. No quieres saberlo. Necesito saberlo. Finalmente aceptó acompañarme. Bajamos poco después de medianoche. La puerta ya no decía instalaciones. Ahora tenía una palabra diferente: devoluciones. Samuel palideció. Nunca la había visto así. La puerta estaba abierta. Entramos. No había maquinaria. No había compactador. Solo un pasillo estrecho lleno de estanterías. Sobre ellas había cientos de objetos. Llaves. Relojes. Fotografías. Juguetes. Documentos. Ropa. Todos tenían etiquetas con horas. Algunos estaban marcados con una palabra: devuelto. Otros: pendiente. Al fondo encontramos una mesa. Sobre ella había un libro. Cada página correspondía a un apartamento del edificio. Busqué el mío. Había una lista de objetos. La taza. La llave. La moneda. La fotografía. Todos estaban registrados. Pero debajo aparecía otro elemento. Recuerdo. Estado. Pendiente. Sentí que el estómago se me cerraba. ¿Qué significa eso? Samuel no respondió. Pasó varias páginas. Encontró un nombre. El suyo. Su lista contenía únicamente un objeto. Voz. Estado. Devuelto. Samuel retrocedió. No. ¿Qué ocurre? Se llevó una mano a la garganta. Intentó hablar. No salió ningún sonido. Lo miré horrorizado. Su voz había desaparecido. El libro comenzó a pasar páginas solo. Las hojas se detuvieron en mi nombre. Había una última anotación. Memoria de la madre. Estado. De vuelta. La fotografía apareció sobre la mesa. La tomé. En ese instante recordé algo que había olvidado durante años. La última conversación con mi madre. No había sido una despedida. Habíamos discutido. Yo había salido de casa enfadado. Ella murió esa misma noche. Durante 6 años había recordado solamente su rostro. Había olvidado sus últimas palabras. Ahora podía escucharlas perfectamente. Si algún día quieres olvidar esto, hazlo. Pero no permitas que otra cosa recuerde por ti. Comprendí finalmente que era aquel lugar. El conducto no devolvía objetos. Devolvía aquello que sus dueños intentaban abandonar. Pero no podía devolver recuerdos de forma directa. Necesitaba un objeto asociado a ellos. Por eso la taza. La llave. La fotografía. Cada cosa que tirábamos servía como ancla. Y cuando el edificio terminaba de devolverlas, reclamaba algo a cambio. Un recuerdo. Una voz. Un nombre. Algo que la persona había intentado perder. Samuel seguía frente a mí, incapaz de hablar. Abrí el libro. Había una última regla escrita en la contraportada: todo lo devuelto debe conservarse. Lo que sea arrojado nuevamente será reemplazado. Entonces entendí la advertencia. Nunca debías tirar 2 veces el mismo objeto. La primera vez el edificio devolvía el objeto. La segunda vez devolvía algo de ti. Tomé la fotografía. Samuel señaló una puerta al fondo. Estaba cerrada. Sobre ella había una placa: compactador de abrir la puerta. Dentro no había máquinas. Había cientos de pequeños compartimentos. Cada uno tenía un nombre. Y dentro de cada compartimento había un objeto. El nombre de Samuel aparecía en uno. Dentro estaba su voz. No físicamente. Era una pequeña grabadora. La encendí. Escuché a Samuel decir una frase: devuélveme. Lo miré. Él asintió. Busqué mi propio compartimento. Lo encontré. Dentro había una fotografía. La misma que tenía en la mano. La diferencia era que en esta versión aparecía mi madre detrás de mí. No estaba viva. Era un recuerdo. Una representación de la noche que había intentado olvidar. La guardé. El pasillo comenzó a temblar. Las estanterías se movieron.
El libro empezó a cerrarse. Comprendí que el sistema estaba terminando el proceso. Si nos quedábamos allí, el edificio decidiría qué conservar. Tomé la grabadora y la coloqué dentro del compartimento de Samuel. Después cerré la puerta. Durante unos segundos no ocurrió nada. Luego Samuel respiró profundamente. ¿Puedes oírme? Su voz había regresado. El edificio quedó completamente silencioso. Salimos. Cuando llegamos al sótano, la puerta había desaparecido. Solo había un muro de cemento. El administrador aseguró que siempre había sido así. Nunca encontró registros de una habitación B. Samuel renunció una semana después. Yo también. Antes de irme hice una última cosa. Bajé al sótano y arrojé al conducto la taza que había encontrado al principio. No quería conservarla. Esta vez no regresó. Han pasado 4 meses. Vivo en otro lugar. Nunca volví a trabajar en mantenimiento. Pero hace 3 noches ocurrió algo que todavía no puedo explicar. Encontré una caja de cartón frente a mi puerta. Dentro estaba la fotografía de mi madre. La que destruí antes de mudarme. Ahora tenía una frase escrita detrás. No estaba escrita con mi letra. Decía, gracias por recordar. Debajo aparecía una hora. 3:15. Miré el reloj. Eran las 3:14. Durante exactamente 1 minuto no ocurrió nada. A las 3:15 escuché un golpe dentro de mi apartamento. No venía de la puerta. No venía de las ventanas. Venía del interior de la pared. 3 golpes. Lentos. Precisos. Y después, por primera vez desde que murió mi madre, escuché su voz. No estaba diciendo mi nombre. Estaba diciendo otra cosa. No vuelvas a tirar lo que todavía te pertenece.